He añadido al programa un par de funciones más. La primera es salvar figuras, que recibe una lista de figuras y el nombre de un fichero, y lo que va a hacer es escribir los datos de esa lista en ese fichero, en el mismo formato en el que estoy trabajando. Es decir, primero debería escribir el tipo de figura y luego los datos de esa figura, ya sean sus coordenadas inferior izquierda y superior derecha, o su centro y su radio. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el fichero. Ahora sí que tengo que decirle que es de escritura. Y ahora recorro la lista de figuras. Para cada figura, si es una figura de tipo rectángulo, pues entonces ¿qué tengo que escribir en el fichero? Pues tengo que escribir la palabra rectángulo y luego las coordenadas inferior izquierda y superior derecha. Entonces esta es la línea de texto que tengo que escribir, un final de línea. Aquí tengo que poner final de línea. Y luego de esta manera le voy a indicar qué dato va aquí, qué dato tiene que colocar aquí, qué dato tiene que colocar aquí y qué dato tiene que colocar aquí. Esto se lo indico de esta manera. ¿Cuál es el dato que tiene que colocar aquí? Pues la primera coordenada, la coordenada 0 del punto inferior izquierda, luego la coordenada 1 del inferior izquierda, luego la coordenada 0, que es la X del superior derecha, y la Y del superior derecha. De esta manera escribo la línea correspondiente al rectángulo, y en el caso de que no sea un rectángulo, seguro que es un círculo, pues esto es lo que tengo que escribir: la palabra círculo, la coordenada X del centro, la coordenada Y del centro y el radio. Y luego, eso sí, cuando ya he recorrido toda la lista, tengo que cerrar el fichero. Si no lo cierro, los datos, los cambios no se va a guardar nada en el fichero. Bien, esto me permitirá salvar en un fichero la lista de figuras. Y luego tengo una función que me calcula el área de una figura. Yo le paso una figura y entonces, en el caso de que sea un rectángulo, pues claro, que es base por altura, ¿no? La base será la diferencia entre las X y la altura la diferencia entre las Y. Pues entonces aquí tengo la base, la diferencia entre las coordenadas X de la figura, y la altura la diferencia entre las coordenadas Y, y el producto es el área. En cambio, si es un círculo, pues que tiene que ser el radio al cuadrado, es pi por el radio al cuadrado. Y pi, pues lo tengo de la librería Math, que por cierto tengo que importar porque aquí se me está quejando. Entonces voy a importarla. Y ahora ya, ¿dónde está? Aquí, ya reconoce pi, pues es una constante de la librería Math, y retorna el área. Muy bien, pues ahora ya podría hacer la siguiente función: def dame grandes, donde yo le paso una lista y un área, y quiero que me ponga, me retorne una lista con las figuras de esta lista que recibe cuya área sea mayor a esta que me dan como parámetro. Esto va a generar una nueva lista con aquellas figuras de la lista original cuya área sea mayor que esta que me dan como parámetro. Entonces voy a preparar el resultado. Muy bien. Y ahora voy a recorrer la lista de figuras. For figura in lista, para cada una de las figuras que hay en la lista que recibo, voy a preguntar por el área. Si el área, ahora estoy utilizando esta función, si el área de esta figura es mayor que el área que me dan de referencia, pues entonces ¿qué tengo que hacer? En la lista resultante tengo que añadir la figura, porque me interesa esa figura. Y una vez haya recorrido todo, pues retorno el resultado, que es la lista de las figuras grandes. Entonces ahora ya, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Si el código era 0 y todo fue bien, entonces lo que voy a hacer es en figuras grandes, aquí voy a meter el resultado de la función dame grandes. Dame grandes. Le voy a pasar a la lista de figuras que acabo de leer,
y le voy a dar como referencia, por ejemplo, pues 10. Quiero ver que me des las figuras que tienen un área superior a 10. Y luego voy a decirle que me escriba las figuras. Pero claro, ahora no le voy a pasar la lista original, sino la nueva lista, porque quiero ver cuáles son las figuras que han resultado grandes, es decir, área mayor que 10. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Run Python. Pues solamente el primer rectángulo y el círculo. Bueno, aquí, para aclarar esto, voy a poner aquí print figuras grandes. Vale, ahora quedará más claro. Figuras grandes, el rectángulo y el círculo, porque parece ser que el segundo rectángulo no tiene el área es inferior a 10. Muy bien. Entonces, ahora si quiero, en lugar de, además de escribir figuras grandes, lo que voy a hacer es salvar figuras en un fichero que se va a llamar figuras grandes.txt, y le voy a decir que la lista que tiene que salvar es la lista de figuras grandes. Ahora voy a utilizar esta otra función de salvar, que le tengo que dar la lista de figuras que quiero y el nombre del fichero. Pues me va a salvar las figuras grandes en este fichero. Vamos allá. Aquí me ha generado el fichero figuras grandes, como podéis ver, y aquí están las figuras en el mismo formato en el que estaba el fichero de entrada, pues el fichero de salida que contiene los datos de las dos figuras grandes, porque la otra no era grande. Muy bien. Y ya para acabar ilustraré alguna de las cosas más potentes que tiene el Python, que es el tratamiento de las listas. Ahora vais a ver cómo esto lo puedo hacer de manera más compacta. Voy a definir una segunda función, def dame grandes versión 2, lista área. Esta función va a usar un mecanismo que se conoce como list comprehension. Lo pongo aquí para que, por si queréis buscar información sobre estos mecanismos, que son muy potentes. Fijaros, res, la lista que yo quiero obtener, es el conjunto de las figuras que hay en la lista si el área de la figura es mayor que área. Y aquí hago un return res. Vamos a ver de qué se me queja. Was not close, figura in lista if área es mayor. Ahora no sé qué le pasa aquí. No sé, voy a ver qué pasa. Si no había escrito bien la operación, se escribe así. La lista res está formada por figura para todas las figuras de la lista que cumplen esta condición, que el área de la figura es mayor que el área. No había escrito esto y por eso se quejaba. Se me quejaba, aquí veis. Entonces el formato es en res todas las figuras
para las figuras de la lista que cumplen esta condición. Porque, por ejemplo, yo podría coger solo, ahora voy a poner variantes para que veáis, ¿no? Así me crea una lista con todas las figuras que cumplen esta condición, pero si yo escribiese solo esto, si yo escribiera esto, entonces en esta lista solo estaría el tipo de todas las figuras que cumplen esta condición, pero solo el tipo, no la figura completa. Vale, pues como quiero la figura completa, pues lo pongo así. Muy bien. Entonces, esta es incluso podría ya, vamos a hacerlo a lo bestia, return esto. Con lo cual, con una sola sentencia, lo que hago es resolver esta cuestión que aquí he dedicado 6 sentencias. Bien, pues esto, figuras grandes, que en la versión 2 veréis que también funciona. Ahí están las figuras grandes, igual. Entonces el mecanismo de comprensión, de list comprehension, pues que hay que andarse con cuidado, pero es muy potente para escribir de manera compacta pues manipulaciones complejas de listas. Muy bien, pues hasta aquí este ejercicio y ahora veremos más cosas que tienen que ver con la representación gráfica de estas figuras.